Me llamo Tea, tengo 34 años y el día de Acción de Gracias pasado, mi papá levantó su copa frente a 14 familiares y dijo que yo era la única en la mesa que no había aprendido cómo ser adulta. No grité, no me fui, solo tomé mi tenedor, seguí comiendo pavo y le hice una sola pregunta a mi cuñado. Su tenedor cayó sobre la vajilla tan fuerte que hasta la salsera se movió. 6 segundos de silencio total, con el olor a salvia y pavo todavía flotando como si la cena no hubiera terminado de aceptar lo que acababa de pasar. Lo que mi papá no sabía, lo que nadie ahí sabía, era que llevaba 3 semanas guardando un papel en mi bolsa, un registro público que cualquiera podía encontrar si sabía dónde buscar, y yo sí sabía. Pero antes de llegar a esa noche, tengo que regresar a octubre, 3 semanas antes de que el pavo terminara en la mesa. Vivía en la calle Birch, en el segundo piso, departamento 2B, la alfombra era más vieja que yo y el agua caliente siempre tardaba en salir, pero la ventana de la cocina daba al oeste y todas las tardes. Como a las 4:30, el sol entraba y convertía el linóleo en oro. Mi gato Capper se sentaba en el alféizar en ese rato, con su pelaje naranja brillando como si fuera una pequeña estufa encendida. Yo me servía mi segundo café y me quedaba viéndolo mirar el estacionamiento como si fuera un documental de naturaleza. Trabajaba en Real Title Services, una oficina pequeña de títulos de propiedad entre un consultorio dental y una tienda de llantas baratas, revisando registros, gravámenes, escrituras y todo lo que pudiera afectar la propiedad antes de que se cerrara una venta. No era glamuroso, nadie habla de eso en las fiestas, pero yo era buena en lo que hacía y la gente que entendía el trabajo lo respetaba. Mi novio Nolan me estaba haciendo una repisa ese mes. Era carpintero de verdad, no de tutoriales de internet, y había conseguido madera de roble recuperada de un granero demolido a 2 condados de distancia. Medía 2 veces y cortaba una. Eso me gustaba de él, no tenía prisa ni actuaba para nadie, solo llegaba con aserrín en los jeans y un nivel en la bolsa trasera y construía cosas que sí aguantaban. Mi departamento estaba limpio, pagado a tiempo y era mío, tenía un score de crédito de 900. Una cuenta de retiro que había empezado desde los 25 y un gato que ronroneaba cuando llegaba a casa. Para cualquier estándar, yo estaba bien, para los estándares de Gerald, era un ejemplo de cómo no vivir. Gerald es mi papá, aunque alrededor de los 30 dejé de decirle así, al menos en mi cabeza. Nunca había entrado a mi departamento en 2 años. Cuando me mudé le mandé la dirección y él solo respondió preguntando cuánto pagaba de renta. Le dije y me contestó que eso era como el pago de un coche para una casa de verdad. Esa fue la última vez que hablamos de dónde vivía. Con mi hermana era diferente. Gerald Stone construyó casas durante 31 años. Empezó como ayudante de obra, terminó con su propia cuadrilla de 4 personas levantando casas modulares por todo el condado. Se retiró a los 60 con las rodillas destrozadas, la hipoteca pagada y una idea muy fija en la cabeza. Ser adulto significaba tener propiedad. Para él, si tenías una escritura a tu nombre, eras alguien. Si no, solo estabas en camino. Nunca lo decía tan directo, pero tampoco hacía falta. Se le notaba en cómo se movía por el mundo, a quien escuchaba, a quien ignoraba y a quien levantaba la copa en la mesa. A mi hermana Marlene sí le tocaban los brindis. En mi cumpleaños 30, Gerald se paró en un restaurante con 9 personas mirando y dijo que tal vez a los 35 ya tendría una puerta de entrada que fuera realmente mía. Lo dijo sonriendo, como si fuera chiste. Nadie se rió, pero tampoco nadie lo corrigió. Marlene solo bajó la mirada al plato con esa expresión que yo ya había aprendido a reconocer. No era compasión ni crueldad, algo en medio, como lástima disfrazada de preocupación. Cuando firmé el contrato de mi departamento en Birch Street, lo invité a una pequeña reunión para celebrar. Me dijo que no iba. Eso no es una casa, Tea. Es un alquiler. Lo dijo como quien dice eso no es una solución, es un parche, como si me estuviera haciendo un favor al no fingir que era algo importante. Un año antes de que empezara esta historia, Gerald tomó $80,000 del fideicomiso familiar que había dejado nuestra abuela Ruth y se los dio completos a Marlene. Cada centavo. Ella se lo ganó, me dijo por teléfono, como si estuviera comentando el clima. Con eso pagó su casa. Yo estaba en mi cocina cuando lo dijo. Capper, mi gato, se me enredaba entre las piernas y el sol de la tarde hacía ese cuadro dorado en el piso.
$80,000 de un fondo que nuestra abuela había creado para las dos. No discutí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque todavía no tenía cómo probar nada, pero nunca se me olvidó su tono. Seguro, definitivo, como si estuviera clavando un clavo sin que la madera tuviera derecho a opinar. Marlene y Craig vivían en una casa colonial blanca en Orchard Lane, de esas calles donde el césped parece recortado por contrato. 4 habitaciones, puerta roja, un arce que en octubre se ponía dorado como si también siguiera reglas. Cochera doble, un columpio en el porche que no sonaba, y jardineras que Marlene cambiaba cada pocas semanas según la temporada. Parecía la casa de cualquier comercial de seguros, segura, ganada, permanente. Craig era gerente de ventas en una empresa de materiales de construcción. Buen apretón de manos, buena sonrisa, de esos que le dicen amigo a todo el mundo y se acuerdan del nombre de tus hijos. A Gerald le encantaba Craig. Tenía hipoteca, tenía cochera, tenía opiniones sobre marcas de cortadoras de pasto. Encajaba perfecto en el molde. Los brunch de domingo en esa casa colonial eran casi una tradición. Marlene ponía la mesa con servilletas de tela y un jugo recién exprimido como si fuera algo elegante de revista. Sus 2 hijos, Emma de 11 y Jaque de 8, se sentaban derechitos y siempre decían por favor antes de pedir algo. Craig servía el vino de Gerald antes de que él siquiera lo pidiera. Y Gerald, recargado en su silla, solía soltar frases como, así es como debería verse una familia, mientras me echaba una mirada rápida, como recordándome sin decirlo nada. En esos branches yo empecé a notar cosas pequeñas. Craig rellenando el vaso de Gerald demasiado rápido, como si estuviera atendiendo a un cliente importante. Marlene mencionando mi departamento con demasiada frecuencia. Y ese tipo de gestos nerviosos, como cuando alguien se toca el anillo solo para asegurarse de que sigue ahí. Un domingo de septiembre vi un sobre del banco en la cocina, con el remitente del prestamista de su hipoteca. Marlene se dio cuenta que lo vi. Lo volteó boca abajo sin dejar de hablar de unos azulejos nuevos para la cocina. En ese momento no le di importancia. La gente recibe correspondencia del banco, es normal. Pero lo guardé en la cabeza, como guardo todo, sin ruido, sin saber todavía en qué parte me iba a servir. Yo siempre llevaba una botella de vino a esos branches. Y Marlene siempre me decía lo mismo cuando llegaba, que Nolan debería hacerme unas repisas, que por lo menos así mi departamento parecería que alguien vive ahí. Lo decía sonriendo a medias, como si fuera un favor. Marlene era buena en eso, en disfrazar una crítica como ayuda. La oficina de Real Title Services olía a tóner y café viejo, y las luces fluorescentes zumbaban como si el edificio estuviera pensando todo el tiempo. A mí no me molestaba. Hay gente que necesita oficinas con vista a la ciudad. Yo necesitaba datos limpios y una segunda pantalla. Diane Prescott se sentaba frente a mí. Tenía 52 años, el cabello con canas plateadas recogido en un chongo bajo y unos lentes colgados de una cadena de cuentas que ella misma había hecho. Llevaba 22 años revisando títulos de propiedad y aún así encontraba errores que yo pasaba por alto sin verlos. Todas las mañanas me llevaba café, no porque se lo pidiera, sino porque decidió, desde mi segunda semana ahí, que yo era su responsabilidad. Se te pasan cosas que a mí no, me dijo una vez, deslizando una taza sobre el escritorio. Y yo llevo 22 años en esto. Eso no es poca cosa, Thea. A mí me gustaba ser buena en algo que no hacía ruido. Nadie te aplaude por revisar títulos de propiedad, pero cada familia que llega a una casa sin deudas escondidas depende de alguien que leyó cada hoja antes del cierre. Para mí, eso era suficiente. Era martes, a principios de octubre, y estaba corriendo búsquedas en lote. Rutina, unas 60 entradas para verificar contrarregistros del condado. Línea tras línea, escrituras, gravámenes, liberaciones, cancelaciones. Era casi hipnótico, como separar cuentas de colores. Hasta que llegué a la línea 12. Craig y Marlene, escritura de hipoteca. Refinanciamiento por $340,000. Registrado el 14 de agosto. La leí otra vez. Y luego una tercera vez. El zumbido de la luz fluorescente seguía arriba. 14 de agosto.
3 meses después de que Marlene estuviera en la sala de Gerald diciendo que ya había pagado su hipoteca. 3 meses después de que Gerald sacara $80,000 del fideicomiso y se los entregara como si fuera un premio. Pagada y luego refinanciada por $340,000. Cerré el archivo. Terminé mi café. Me fui a casa, le di de comer a Capper y me senté en el sillón sin prender la televisión. Solo me quedé ahí, en el departamento que mi papá nunca había pisado, con ese número dándome vueltas en la cabeza como una campana que nadie había apagado. 340,000. Esa noche dormí mal. Capper no. Él dormía hecho bolita a los pies de la cama, como una coma, sin preocuparse por nada de eso de números. Le tuve envidia. 2 días después, en mi hora de comida, entré al sitio del registro del condado. No era espiar. Era trabajo o algo parecido. Los registros públicos están ahí por algo. Cualquiera con internet puede buscarlos. Yo lo había hecho miles de veces para desconocidos. Ahora lo hacía para un apellido que sí conocía. El documento estaba ahí, claro y directo, escritura de hipoteca registrada el 14 de agosto. Lender, Pacific Ridge Mortgage. Prestamistas, Craig A. Holt y Marlene Holt. Monto, $340,000. Refinanciamiento con retiro de efectivo. No era una simple reestructura de tasa. Eso sería solo ajustar intereses. Esto era otra cosa, cash out. Sacar dinero de la casa, pedir prestado contra lo que ya tenías, porque necesitabas efectivo. Me quedé en el estacionamiento detrás de la oficina, con el sol entrando por las persianas del carro en líneas amarillas delgadas. Hice los cálculos en el celular aunque ya los sabía de memoria. La hipoteca original de Marlene era de unos 260,000. Le dijo a Gerald que ya la había pagado. Gerald le dio 80,000 del fideicomiso, como si fuera el último clavo en una obra que él mismo había construido. La última pieza, dijo orgulloso. Marlene lo aceptó todo, el dinero, las felicitaciones, los brindis de los domingos, el papel de la hija que sí lo logró. 3 meses después refinanciaron por 340,000. Más que la hipoteca original. Eso significaba algo muy simple, esos 80,000 de Gerald nunca fueron a la casa. Se fueron a otra parte. Y después todavía sacaron más. Cerré la laptop. El estacionamiento estaba vacío. Un gorrión se paró en el cofre del carro, me miró por el vidrio como si tuviera una pregunta y luego se fue volando. No llamé a Gerald. No llamé a Marlene. Me quedé con los números como se queda uno con un moretón, presionando despacio, probando qué tan profundo llega. Mi hermana había mentido. Y mi papá había construido un pedestal para ella con dinero que también era parte de mi historia. Gerald llamó un sábado en la mañana, de esos llamados que empiezan con escucha y terminan en órdenes. Gerald iba a ser el anfitrión del Thanksgiving este año en casa de Marlene. O más bien, Marlene iba a organizarlo pero Gerald era quien estaba dando las órdenes. Se ha ganado el derecho de ser la anfitriona, dijo como si hablara de una promoción en el trabajo. Y voy a hacer un anuncio. Algo sobre el futuro. Sobre la casa. Me quité el teléfono de la oreja un segundo y luego lo regresé. ¿Qué tipo de anuncio? Asuntos de familia, Thea. Ya lo vas a escuchar con todos. La voz de Marlene entró en altavoz, demasiado alegre, demasiado ensayada. Va a ser una noche especial, Thea. Y deberías traer a Nolan si tiene corbata. Cerré los ojos un segundo. Dejé el teléfono en la barra y me quedé mirándolo, como si pudiera explicarse solo. Gerald estaba actualizando su testamento. Iba a pararse en el comedor de Marlene, frente a toda la familia, y anunciar que su casa la que él había construido con sus propias manos pasaría a Marlene. La hija que sí lo logró. La hija que pagó su hipoteca. La hija que se lo ganó. Nolan salió del baño secándose el cabello con una toalla. Me vio la cara y se detuvo. ¿Estás bien? No. Pero voy a ir. Se sentó enfrente de mí. No preguntó más, no intentó arreglarlo. Solo se quedó ahí.
Nolan era así, entendía que hay silencios que primero necesitan aire antes de poder romperse. Pensé en volver a marcarle a Gerald y decirle todo. El refinanciamiento, el registro público, los números que no cerraban. Pero ya sabía cómo iba a terminar eso. Gerald llamaría a Marlene. Marlene lloraría. Y él le creería a sus lágrimas más que a mis datos. Al final, el problema iba a ser mi llamada, no la mentira. Esa misma tarde me enteré por Ruth que Marlene ya le había llamado por su cuenta para invitarla a llegar temprano el día de Acción de Gracias. Se había adelantado. Estaba armando la historia antes de que alguien más pudiera hablar. 3 semanas para Thanksgiving. Yo tenía un documento público en mi escritorio del trabajo, un novio paciente que me estaba haciendo una repisa, y una pregunta que todavía no decidía si iba a hacer. Las últimas palabras de Gerald en esa llamada se quedaron en mi cocina como humo. Es una cena familiar, Thea. Trata de comportarte como si pertenecieras a la mesa. Yo pertenecía. Solo que todavía no lo había demostrado. No contraté a ningún investigador. No hackeé correos. No hice nada que no hiciera todos los días en mi escritorio entre las 9 y las 5. Solo leí registros públicos. La oficina del condado lo tenía todo archivado, ordenado, sin emoción. Escritura de fideicomiso. Nuevo prestamista. Nuevas condiciones. Fecha de cierre, 12 de agosto. Registrado, 14 de agosto. Refinanciamiento con retiro de efectivo. El documento tenía 16 páginas. Las leí todas en mi hora de comida, comiendo un sándwich de pavo sin sentirle el sabor. Cash out. Esa frase me daba vueltas cada vez que la releía. Porque una cosa es refinanciar para bajar intereses. Y otra muy distinta es sacar dinero de la casa. Es usar lo que ya es tuyo como garantía para pedir prestado más. Es vender tu futuro para pagar el presente. La gente lo hace para remodelar, para deudas médicas, para colegiaturas o para sostener algo que ya se está cayendo. El negocio de Craig, una tiendita de materiales de construcción que había abierto hace años, ya había entrado en proceso de disolución desde hacía 10 meses. Eso lo encontré en la página del secretario del Estado. Otro registro público. Otra pieza del rompecabezas ahí, enfrente de todos, esperando a que alguien se tomara la molestia de verla. Se lo mencioné a Diane sin decir nombres. Hipotéticamente, le dije, recargada en su cubículo, si alguien paga su hipoteca y luego a los 3 meses hace un refinanciamiento con retiro de efectivo por más de lo que debía, ¿eso qué te dice? Diane se quitó los lentes y me miró como si le hubiera preguntado cuánto es 2 más 2. Mira, la gente refinancia por 2 cosas, oportunidad o desesperación. Y la oportunidad casi nunca viene con un negocio cerrado. Esa noche imprimí el documento del refinanciamiento. Una sola copia. La impresora del fondo iba lenta, hoja por hoja, sacando el papel caliente con un ritmo como de corazón cansado. Lo engrapé, lo doblé en tercios y lo metí en un sobre blanco sin escribirle el nombre a nadie. Lo dejé en mi cajón del escritorio, debajo de clips y un sobre de té Earl Grey que guardaba para tardes largas. Después me fui a casa, vi a Capper perseguir una polilla en la sala y me dormí con la luz del techo prendida. Se me olvidó apagarla. Mi cabeza ya estaba en otro lado, haciendo números en la oscuridad. La cocina de la abuela Ruth era del tamaño de un sello postal, y a ella le encantaba así. Todo lo que necesito está a la mano, decía. Eso no es pequeño, es eficiente. Tenía 78 años, la mente filosa como navaja, y hacía el té a la antigua, agua en la estufa, hojas sueltas, nada de atajos. Fui a verla el sábado siguiente. No para contarle lo del refinanciamiento. Todavía no estaba lista para eso. Solo necesitaba sentarme frente a alguien que me mirara sin estar midiendo. Me sirvió Earl Grey en tazas con flores pintadas a mano y puso galletas de jengibre entre las dos. Me preguntó por Nolan, por el trabajo, por Capper. No preguntó por Gerald. Nunca preguntaba, a menos que yo empezara. Abuela, le dije, sosteniendo la taza con las 2 manos, ¿sabías que mi papá va a cambiar su testamento? Ruth dejó la taza en la mesa. Un solo movimiento limpio. El plato apenas sonó.
Se quedó callada un momento. No era una confusión. Era ese tipo de silencio donde uno está acomodando ideas. Tu papá ha hecho anuncios toda su vida, dijo al fin. La mayoría los arrepiente antes de febrero. Miró por la ventana. El jardín ya estaba seco, sin flores, solo tierra y un comedero de pájaros con una hoja flotando dentro. Tu abuelo era igual, dijo. Luego me miró otra vez. ¿Alguna vez te conté de Patricia? Patricia era la hermana menor de Geral, mi tía abuela. Yo casi no sabía nada de ella. Patricia se fue de este pueblo a los 25 años. Ruth me contó que mi abuelo decidió que Geral era el responsable, el serio, y Patricia era la soñadora. Así que todo, la casa, los ahorros, el fideicomiso que Ruth había empezado, él quería pasarlo todo a Geral. Yo me le puse enfrente, dijo Ruth. Pero cuando por fin gané esa pelea, Patricia ya se había ido. Se fue a Nuevo México, se casó con un ceramista y nunca volvió en Navidad. Me miró fijo. Yo vi cómo pasó una vez, Tea. No lo voy a ver otra vez. No le conté lo del refinanciamiento. No todavía. Pero me levanté, me acerqué a la mesa y le apreté la mano. Pequeña, cálida, la piel delgada como papel, pero con un agarre firme. Tu abuelo hizo esta mesa para 6, dijo Ruth. Pero siempre ponía solo 5 lugares. Me fui manejando de regreso con esa frase pegada al asiento del copiloto, como si fuera algo vivo. Hay cosas que uno siente antes de que la mente acepte mirarlas de frente. Esto era una de esas. El lunes siguiente estaba en el estacionamiento de Rielin, con la comida de lunch sin tocar en el asiento de lado. Y empecé a reconstruir todo en la parte de atrás de un recibo de gasolina. Marzo, Geral saca $80,000 del fideicomiso familiar y se los da a Marlene. La última pieza, dice. Ya pagó su casa. Mayo, Marlene lo anuncia en el brunch de domingo, así, como si nada, entre mimosas y fritata. Geral casi llora. El mismo hombre que no lloró en su propio retiro se limpia los ojos con una servilleta y dice, esa es mi niña. Agosto, refinanciamiento con retiro de efectivo por $340,000. Nuevo prestamista, nuevas condiciones, más deuda que la hipoteca original. La matemática no era complicada. Si Marlene hubiera usado esos $80,000 para pagar la casa en marzo, en agosto no habría nada que refinanciar. No puedes refinanciar una deuda que ya no existe. Eso significaba una cosa, los $80,000 nunca fueron a la hipoteca. Se fueron a otra parte. Al negocio de Craig, a deudas, a quién sabe dónde. Y luego, con la casa todavía endeudada, sacaron más dinero encima. Estaban usando la propiedad como cajero automático. $80,000 del fideicomiso de nuestra abuela desaparecidos. No en una casa. En una historia. Y luego se puso peor. Esa noche llamé a Ruth, cuidando mi voz. Abuela, cuando hiciste el fideicomiso, ¿cómo se dividía? Por partes iguales, dijo sin dudar. 60,000 para ti, 60,000 para Marlene. Eso es lo que firmé con el abogado. Tragué saliva. ¿Y papá? Silencio. De ese tipo que pesa. ¿Qué hizo?, preguntó al fin. Ruth no gritaba. Nunca. Pero su voz bajó a un tono que yo solo le había escuchado una vez, cuando un contratista intentó cobrarle de más por una reparación. Yo aparté ese dinero para las dos, dijo. Para las dos. Me quedé en la oscuridad de mi departamento con el teléfono en la oreja, la lluvia golpeando la ventana de la cocina, y las luces del estacionamiento parpadeando abajo como un pulso naranja. La respiración de Ruth era tranquila, pero debajo se sentía la rabia, guardada como brasas que todavía no se apagan. 80,000, mi papá había tomado mi mitad, la mitad de Marlene, y otros 20,000 más y se los entregó completos a la hija que le decía lo que él quería escuchar. El miércoles llegó Nolan con las piezas de la repisa en la caja de su camioneta. Subió todo piso por piso, 2 tablas largas de roble, lijadas, con la veta corriendo como ríos en un mapa. No hablaba mientras trabajaba. Solo medía, marcaba, taladraba y fijaba. Cada cierto rato se detenía,
Se alejaba un paso y miraba la línea con un ojo cerrado, como si estuviera leyendo el horizonte. Yo lo ayudaba sosteniendo las tablas, pasándole tornillos. Capper estaba en la cocina, sentado en la barra, viendo todo con cara de inspector de obra que todavía no ha sido comprado. Cuando terminó, Nolan se echó para atrás y dijo: «Va a aguantar». Puse el primer libro, un libro viejo, todo doblado, sobre puentes techados que había comprado en un bazar. Y me quedé viendo la repisa. Era algo pequeño. 2 tablas de roble reciclado en una pared rentada. Pero era mío. Y alguien que quería me lo había construido. Y ahí iba a sostener lo que yo pusiera. ¿A qué altura quieres la de arriba?, me preguntó Nolan ya midiendo otra vez. ¿A nivel de ojos o a la mano? A nivel de ojos, le dije. Ya estoy cansada de estirarme por cosas que no eran para mí. Me miró. No era algo que yo hubiera planeado decir, pero salió así. Y lo dejé quedarse. Más tarde, con sopa recalentada en el sillón, se lo conté. No todo solo la forma de las cosas, le dije. Mi hermana no pagó su casa. La refinanció por más de lo que valía. Y los 80,000 que mi papá le dio del fideicomiso nunca fueron a la hipoteca. Nolan dejó la cuchara a medio camino y la regresó al plato. Se quedó callado un buen rato. ¿Le vas a decir a tu papá?, me preguntó al fin. No sé todavía. Asintió. No dijo deberías ni no deberías. Terminó su sopa, llevó el plato al fregadero y regresó con una cerveza para él y un vaso de agua para mí. Luego dijo: «Decidas lo que decidas, ahí voy a estar. Pero no me pidas que me ponga corbata». Capper se subió a la repisa nueva, olió el libro de los puentes y se acomodó como si siempre hubiera pagado renta ahí. Marlene me llamó un martes en la noche, 10 días antes de Thanksgiving. Su voz traía ese tono suave de afuera, pero con instrucciones escondidas debajo. «Yo voy a hacer el pavó, los acompañamientos y los pasteles», dijo. «Tú puedes encargarte de una ensalada, ¿no?» Una ensalada. El platillo más simple de la mesa. El que le das a quien no confías para nada importante. «Sí», le dije. «Yo llevo la ensalada». «Perfecto», respondió. «Algo verde». Nada muy raro. Luego cambió el tono, y se le notó todavía más endulzado. «Papá está muy emocionado por el anuncio», dijo Marlene. «Ha estado hablando con su abogado. Algo sobre la casa, el fideicomiso dice que va a ser algo muy significativo». Dejé que esa palabra flotara un segundo. Significativo. Una palabra que no significa nada o lo significa todo, dependiendo de dónde esté sentado en la mesa. «¿Habló con la abuela Ruth sobre el fideicomiso?», pregunté, manteniendo la voz tranquila. «Digo, es su dinero». Un segundo de silencio. Uno nada más. Pero lo sentí completo. «Eso es entre papá y su abogado», dijo Marlene rápido. Demasiado rápido. Como cerrando una puerta antes de que pudiera asomarme. Entonces Ruth ni siquiera había sido consultada. La mujer que creó el fideicomiso. La que firmó los papeles. La dueña del dinero. Nadie le había preguntado nada. Gerald movía el dinero. Gerald cambiaba el testamento. Y Ruth solo debía sentarse en la mesa y sonreír. Igual que yo. Marlene terminó la llamada como siempre, cuando quería tener la última palabra. «Y Thea, por favor, no hagas esto incómodo. Ya sabes cómo es papá. No hagas esto incómodo». 4 palabras que en realidad significaban: siéntate, come tu ensalada y no digas nada. No seas la que arruina la noche. No seas la difícil. No seas tú. «Adiós», dije, y dejé el teléfono en la barra. Capper saltó junto a él y le acaricié detrás de la oreja mientras el departamento se iba oscureciendo poco a poco. Marlene primero había dicho «trae a Nolan». Luego Thea, «no lo hagas incómodo». Estaba acomodando el tablero antes del primer movimiento. Si yo decía algo en Thanksgiving, iba a ser la que arruinó todo. No Gerald, que me insultaba frente a la familia. No Marlene, que había mentido sobre su hipoteca. Yo.
La que no sabe quedarse callada. Que no hagas esto incómodo en realidad significaba, siéntate, come tu ensalada y deja que sigan tomando lo que queda. Si alguna vez has estado en una mesa familiar sintiéndote invitado pero no perteneciente, sabes exactamente de lo que hablo. Y si sigues aquí, es porque tal vez tú también conoces esa mesa. Al día siguiente llamé a Ruth. No lo tenía planeado. Solo levanté el teléfono mientras tomaba café, como si mi mano ya hubiera decidido antes que yo. Abuela, necesito preguntarte algo del fideicomiso. Pregunta, dijo. Me dijiste que eran 60,000 para mí y 60,000 para Marlene. ¿Papá te dijo cuánto retiró? Me dijo que retiró la parte de Marlene. Los 60,000. Su voz estaba medida. Dijo que los necesitaba para la hipoteca, la última parte. Se llevó 80. Silencio. Escuché el reloj de la cocina de Ruth a través de la línea. Ese viejo reloj de madera con péndulo que ya no marca bien la hora desde hace años, pero sigue moviéndose. 80, repitió ella. 60 de la parte de Marlene, 20 de la mía o del fondo general. De cualquier forma, era más de lo que le correspondía a Marlene. Y nunca te lo dijo. Escuché que ella dejó algo sobre la mesa. Una taza de té. Un sonido seco, intencional como un punto final. Voy a ir a Thanksgiving, dijo Ruth. Abuela, no tienes que hacerlo. No lo hago por ti, cariño. Lo hago por mí. Hubo un silencio corto. Ese dinero es mío. Yo lo puse. Yo fui al despacho del abogado, firmé los papeles, lo dividí de forma justa y mi propio hijo fue a mis espaldas y tomó 20,000 más de lo que tenía permitido. Su voz no subió. Al contrario, bajó. Y eso era lo peor de Ruth. Mientras más enojada estaba, más bajito hablaba. Hasta que tenías que acercarte para escucharla y ya era tarde, porque lo que decía se te metía debajo de la piel. No iba a ir, dijo. Me duelen las caderas y es un viaje largo. Pero voy a estar ahí, Thea. Porque cuando tu papá haga su gran anuncio sobre la casa, el testamento y su discurso que seguro está practicando en el espejo, yo voy a estar sentada en esa mesa. Porque ese fideicomiso tiene mi nombre primero. No el de él. Colgué el teléfono y me quedé en la cocina. Capper se me enredaba entre las piernas. Algo había cambiado. Ruth ya no iba como abuela. Iba como la mujer a la que le habían quitado su dinero sin permiso. Gerald tenía 2 problemas ahora, solo que todavía no lo sabía. El lunes antes de Thanksgiving, Gerald me llamó. No para invitarme, eso ya estaba decidido. Me llamó para darme instrucciones. Necesito que entiendas algo, dijo con ese tono de jefe que le habla a un trabajador que va a corregir algo mal hecho. El jueves es familia. Es celebrar lo que hemos construido. Y no quiero ninguna actitud tuya. Yo estaba recargada en la cocina viendo cómo una ardilla cruzaba el cable de luz afuera, balanceándose con la cola como si llevara toda la vida haciendo lo mismo. ¿Qué actitud, papá? Tú sabes cuál. Los suspiros, el celular. Tu hermana trabajó por lo que tiene. Lo mínimo que puedes hacer es alegrarte por ella. Lo mínimo. A Gerald le encantaba esa frase. Era su forma de ponerte un techo antes de que entraras al cuarto. Lo mínimo es llegar. Lo mínimo es sonreír. Lo mínimo es fingir. Y Thea, siguió, voy a decir unas palabras en la cena. Sobre la casa, el futuro, quiero que seas respetuosa con eso. Respetuosa. Quería que me sentara en el comedor de Marlene, con su vajilla, su pavó, su mesa perfecta mientras él anunciaba que todo, la casa, el fideicomiso, la historia familiar, iba a la hija que sí lo merecía. Y la hija que no había logrado nada iba a llevar la ensalada y quedarse callada. Cerré los ojos. Quise decirle, no se lo ganó, papá. Mintió para tenerlo. Tus 80,000 ya no están, y su hipoteca es más grande que nunca. Y tú estás parado en un escenario que ella construyó con papel. Pero no lo dije. Voy a ir, papá. Bien. Y colgó. Sin despedirse. Solo el clic seco de alguien que ya dijo lo que quería decir y no necesitaba respuesta. Me quedé mirando el cajón de mi escritorio.
El sobre blanco seguía ahí, debajo de los clips, plano, silencioso, como si también estuviera respirando conmigo. Todavía no había decidido nada, pero Gerald lo hacía más fácil cada vez que hablaba. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo, Thea, había dicho. Te estoy pidiendo que te comportes. 6 días para el pavó. Cerré el cajón, pero no lo aseguré. La noche antes de Thanksgiving, Nolan y yo estábamos en su camioneta afuera de mi edificio. Motor apagado. El calefactor haciendo ese tic-tic mientras se enfriaba. La lluvia pegaba en el parabrisas en gotas pesadas que atrapaban la luz del estacionamiento antes de deslizarse. No voy a empezar nada, dije. Tenía que decirlo en voz alta para creérmelo. Pero si él se levanta y me pone como la fracasada mientras Marlene es la exitosa mientras reparte mi parte del fideicomiso con base en una mentira, no puedo solo comer ensalada y sonreír. Nolan no contestó de inmediato. Tenía esa forma suya de quedarse con las cosas, como si las dejara enfriar primero. Entonces no lo hagas, dijo al fin. El sonido de la lluvia llenó el silencio. ¿Qué necesitas?, me preguntó. Lo pensé de verdad. No ese pensar ansioso de la noche, sino el claro, el que aparece cuando alguien no te interrumpe por dentro. Necesito el documento del refinanciamiento en mi bolsa. Necesito que estés conmigo. Y necesito no vomitar antes de mañana. Sonrió tantito. 2 de esas las puedo arreglar. Llamé a Ruth. No para contarle lo del refinanciamiento, todavía no estaba lista para eso. Solo quería escuchar su voz. ¿De verdad quieres ir, abuela? Llevo 30 años viendo los errores de mi hijo, Thea, dijo. Ya me cansé de solo mirar. Después de colgar, entré al departamento. Abrí mi bolsa de trabajo y saqué el sobre blanco. Lo sostuve un momento. No pesaba casi nada. Solo papel. Solo registros públicos. Cosas que cualquiera podía encontrar. Pero ahí dentro estaba la distancia entre la versión de mi hermana y la realidad. Una distancia medida en $340,000. Lo metí en mi bolsa de diario, junto a mi teléfono, donde podía sentirlo contra la cadera. Luego hice la ensalada. Lechugas mixtas, nuez caramelizada, arándanos secos y un aderezo que aprendí de Ruth. Nada raro. Exactamente lo que Marlene pidió. No estaba llevando un arma. Estaba llevando un recibo y una ensalada bastante buena. Me desperté a las 5 de la mañana en Thanksgiving porque mi cuerpo decidió que dormir ya había terminado, aunque mi mente no estuviera de acuerdo. El departamento estaba oscuro, excepto por la luz de la estufa que se me había olvidado apagar. Daba a la cocina un brillo amarillo, como de agua sucia iluminada desde adentro. Capper dormía al pie de la cama, hecho bolita, con la cola cubriéndole el hocico. Hice café. Negro. Me quedé de pie en la cocina. La bolsa estaba junto a la puerta, en la silla donde la había dejado. Dentro estaba el sobre. No lo veía, pero lo sentía. Como cuando un celular vibra en otra habitación, no lo escuchas, pero sabes qué está pasando. Lo saqué. Leí otra vez el documento del refinanciamiento, aunque ya me lo sabía de memoria. Escritura de hipoteca. Cash Out Refinance, $340,000. Registrado el 14 de agosto. Craig A. Holt y Marlene Holt. Frío. Seco. Sin emoción. Solo hechos, acomodados por gente que se dedica a escribir cosas que después cambian vidas sin levantar la voz. Lo guardé en la bolsa. Luego lo saqué otra vez. Y lo dejé en la barra de la cocina. Gerald era mi papá. Y estaba equivocado sobre el dinero, sobre Marlene, sobre mí. Pero seguía siendo mi papá. Si decía algo en esa mesa, frente a todos, probablemente nunca me lo iba a perdonar. No por tener razón, sino por tenerla en público. Podía ganar la discusión y perder a la familia. Lo dejé ahí. Me vestí. Maquillaje ligero, como siempre. Nada que dijera hoy voy a pelear. Me peiné. Me vi en el espejo del baño y vi a una mujer que llevaba 12 años pagando su propia renta sin mentir nunca al respecto. Entonces llegó el mensaje de Gerald. El chat familiar.
Una foto de la mesa de Marlene, mantel blanco, vajilla fina, copas de cristal agarrando la luz de la mañana. Texto, la mesa lista. Orgulloso de mi niña. Mi niña. Singular. Una hija. La otra iba a llevar ensalada. Regresé a la cocina. Tomé el sobre. Lo metí en mi bolsa. Me puse el abrigo. Agarré la ensalada. Y salí por la puerta con el sobre pegado a la cadera, justo donde podía sentirlo en cada movimiento. Nolan manejó. Me ofreció y dije que sí sin pensarlo mucho, porque mis manos ese día no estaban interesadas en conducir. La ensalada iba en mis piernas, fría a través del plástico. El sobre iba en la bolsa, en el piso entre mis pies. El camino hacia casa de Marlene cruzaba campos de maíz ya cosechados, solo tallos cortos saliendo de la tierra congelada como pequeñas tumbas de algo que alguna vez fue alto. El cielo estaba del color de la lana vieja, bajo y pesado, con una luz de noviembre que no intentaba verse bonita. Todo se veía crudo, honesto, como si el mundo hubiera dejado de querer impresionar a alguien. Los primeros minutos no hablamos. Solo iba la radio bajita en la camioneta, una estación de country que Nolan siempre dejaba puesta. Una voz de mujer cantaba sobre volver a casa. Nadie decía nada, como cuando escuchas la lluvia y no la interrumpes. Después Nolan habló sin quitar la vista del camino. Sabes, mi papá nunca me comparó con nadie. Nomás no estaba. Creo que el tuyo está demasiado, pero en la forma equivocada. Lo volteé a ver. Su perfil contra el cielo gris, la mandíbula firme, las manos tranquilas en el volante. Puede que eso haya sido lo más sabio que has dicho, le respondí. No te acostumbres. Sonreí. Chiquito. No duró mucho, pero era real. Los campos de maíz fueron cambiando a fraccionamientos nuevos, casas iguales con canchas de básquet en la entrada. Luego calles más viejas, árboles grandes, de esos barrios donde la gente lleva tanto tiempo pagando impuestos que ya se sienten superiores por eso. Orchard Lane estaba a 3 vueltas de la autopista. Cuando entramos a la calle de Marlene, vi el Buick viejo de Ruth estacionado en la banqueta. Había llegado temprano. Ya está aquí, dije. Nolan asintió. Bien. Me apretó la mano una sola vez, firme, como revisando si algo estaba bien puesto y luego la soltó. Apagó el motor. La casa colonial estaba ahí, blanca, con la puerta roja. El arce ya sin hojas, con las ramas estiradas hacia el cielo como si intentara pedir algo. Salía humo de la chimenea. Había luz en todas las ventanas. Sea lo que sea que pase ahí adentro, dijo Nolan mientras se desabrochaba el cinturón, nos vamos juntos. Y no pienso arreglar ningún barandal. Tomé la ensalada. Tomé mi bolsa. Caminamos por el sendero de piedra. La puerta se abrió antes de que tocara. Marlene, con delantal y aretes de perla. Todo muy armado. Tea. Feliz Thanksgiving. Pasa, pasa. La casa olía a pavó, salvia y vainilla. Velas por todos lados, como si el lugar necesitara una firma de aroma. El comedor estaba listo para 14 personas. Mantel blanco, vajilla con borde dorado, copas de cristal, servilletas dobladas como si fueran figuras. En el centro, flores secas y mini calabazas acomodadas como de revista. Todo tan perfecto que parecía evidencia de algo que todavía no pasaba. Gerald estaba en la sala, junto a la chimenea, con una copa de vino que ni había tocado. Me dio un abrazo rápido, de esos que cumplen pero no se quedan. A Marlene la abrazó distinto. Largo. Con las 2 manos. Un poco de lado a lado. Qué bonita está la casa, hija. Gracias, papá. Dejé la ensalada en la cocina y observé el lugar. Craig estaba en el bar sirviendo sidra para los niños. Saludó a Nolan con un apretón de mano. Y yo miré ese apretón de manos como si ahí ya empezara todo. Craig tenía la palma sudada. Nolan lo notó. Yo noté que Nolan lo notó. Sus dedos se cerraron un segundo después del apretón, como cuando tocas algo húmedo sin esperarlo y tu cuerpo reacciona antes que tú. Ruth estaba en una esquina de la sala,
en una silla alta de respaldo, con su taza de té en las manos. Miraba todo como si estuviera llevando la cuenta de algo que nadie más veía. Su mirada encontró la mía entre tanta gente. Asintió una vez, chiquito, como un punto final silencioso. Después llegó Doris, la hermana menor de Gerald, con Frank y sus 3 hijos adultos. Entraron llenando la casa de ruido, abrigos, risas, saludos, preguntas de dónde está el baño. El tipo de caos familiar que pretende verse normal. Ya éramos 14. La mesa estaba llena. Colgué mi abrigo en el perchero de la entrada. La bolsa debajo. El sobre estaba ahí dentro y aunque no lo veía, lo sentía. Como cuando tienes una palabra en la punta de la lengua y todavía no la dices, pero ya existe. Todo en esa casa tenía un precio. Solo que yo todavía no sabía cuál. Nos sentamos a comer a las 2. Gerald había acomodado los lugares, claro que sí. Él en la cabecera. Marlene a su derecha. Craig junto a ella. Ruth hasta el otro extremo. Yo entre Nolan y un primo llamado Derek que llevaba media comida hablando de la suspensión de su camioneta. Me dejó justo donde él podía verme pero sin tener que dirigirse a mí. Primera fila, sin micrófono. El pavo ya estaba servido. Las guarniciones pasaban de mano en mano, puré, arándanos, pastel de elote, cazuela de ejotes y la ensalada que yo llevé. Marlene la puso hasta el otro extremo de la mesa, cerca de Ruth, lo más lejos posible del pavo. Como si hasta eso tuviera que acomodarse correctamente. Lo vi. Y lo dejé pasar. Durante unos 20 minutos fue solo una comida. Cubiertos sobre la vajilla, copas chocando, los niños peleando por el muslo del pavo. Doris contando cómo Frank se perdió yendo a un huerto de calabazas. Risas. Velas temblando. Por un momento casi parecía una familia normal haciendo cosas normales. Y entonces Gerald empujó su silla hacia atrás. Se levantó. Golpeó su copa de vino con un cuchillo de mantequilla. Un sonido limpio, metálico, que cortó la conversación como una campana. El silencio se fue extendiendo por partes, como una alerta de tormenta que primero llega en pedazos y luego lo cubre todo. Antes del postre, dijo, quiero decir unas palabras. Miró la mesa. A Doris. A Frank. A los primos. A Ruth. Su mirada pasó sobre mí como si fuera parte del mobiliario. Y luego llegó a Marlene. Sonrió. He pasado mi vida construyendo cosas. Casas, sobre todo. Pero lo que más orgullo me da es esta familia. Pausa. Y nadie en esta familia me ha hecho más orgulloso que Marlene. Marlene se llevó la mano al pecho, como si le hubieran dado un premio. Tu hermana ha logrado algo que muy pocos logran, continuó Gerald. Y entonces sí me miró a mí. Directo. Pagó su casa antes de los 40. Construyó una familia. Un hogar. Una vida. Levantó su copa. Tu hermana pagó su casa no como alguien en esta mesa. 14 personas. 14 pares de ojos. Y todos, uno por uno, terminaron en mí. Sonreí. Tomé mi tenedor. Me llevé un pedazo de pavo a la boca. Estaba seco. Lo mastiqué despacio, dándome tiempo. Gerald seguía de pie, copa en alto, esperando que el cuarto hiciera lo de siempre cuando él hablaba, asentir, levantar copas, aceptar la versión oficial y convertirla en historia familiar. El padre orgulloso. La hija ejemplar. La otra en silencio. Tragué. Dejé el tenedor en el plato. Y volteé a ver a Craig. Craig, ¿me pasas el pavo? Mi voz fue tranquila. Educada. La misma que uso cuando necesito que un notario revise otra vez una firma en una oficina de cierre. Y sin cambiar el tono, agregué. Ya que estás, ¿cómo va el refinanciamiento de 340,000? El tenedor de Craig cayó sobre el plato. Un sonido pequeño. Metálico. Pero en el silencio que siguió, rebotó en toda la mesa como una campana. Su mano se quedó en el aire. Abierta. Congelada.
¿Qué? Dijo Marlene. Demasiado rápido. Sin pensarlo. No fue una pregunta. Fue un reflejo. Como cuando se abre una puerta que se suponía debía seguir cerrada. Gerald bajó la copa. ¿De qué estás hablando? Yo no levanté la voz. No me paré. Me quedé sentada, con la servilleta en las piernas, como en cualquier reunión donde revisas papeles que no cuadran. El refinanciamiento con retiro de efectivo, dije. $340,000. Registrado en el condado en agosto. Es público, papá. Cualquiera lo puede ver. Craig apoyó ambas manos en la mesa. Planas. Firmes. Como si se estuviera preparando para algo que ya venía pasando desde antes. Miró a Marlene. No era sorpresa. Era resignación. Como alguien que lleva tiempo esperando que el golpe llegue. Marlene ya, dijo. Bajo. Casi un susurro. Pero Marlene no se detuvo. Eso es asunto privado. Lo hicieron asunto familiar, respondí. Cuando mi papá les dio $80,000 para pagar una casa que nunca se terminó de pagar. La cara de Gerald cambió en segundos. Confusión. Cálculo. Entendimiento. Y luego algo más, algo que no le había visto nunca. Miedo. No a mí. A estar equivocado. A haber construido todo sobre algo falso. Ruth, al final de la mesa, dejó su taza de té en la madera. No dijo nada. Solo miró a su hijo. Marlene se levantó de golpe. La silla raspó el piso. Un sonido seco, feo, como si el mismo suelo hubiera reaccionado por ella. Esto es ridículo, dijo. Y su voz ya no era segura. Era la de alguien inflando un globo sabiendo exactamente dónde va a reventar. La Tea se está inventando todo porque tiene envidia. Siempre ha sido envidiosa. Siéntate, Marlene. La voz de Gerald salió baja. Todavía no era enojo, era confusión. Como un hombre viendo unos planos que ya no coinciden con la construcción frente a él. Se giró hacia Craig. ¿Es cierto esto? Lo del refinanciamiento. Craig no miró a Marlene. Y eso fue lo primero que todos notamos. No la miró a ella. Miró sus manos. Luego asintió. El dinero de los 80,000 que te di, dijo Gerald, para la hipoteca, ¿dónde está? Papá, yo puedo explicar. ¿Dónde está? La mesa ya estaba en silencio total. Emma y Jaque tenían los cubiertos suspendidos en el aire, sin entender, pero sintiendo que algo no estaba bien. Doris puso la mano sobre el brazo de Frank. Derek dejó de masticar a la mitad. Craig habló. La voz se le quebró en la primera palabra y luego se sostuvo, como alguien caminando sobre hielo que todavía aguanta. El negocio, la tienda, dijo. Estábamos perdiendo dinero. Usamos los 80,000 para mantenerla abierta 4 meses más. Después refinanciamos la casa. Cerró los ojos un segundo. No funcionó. Cerramos en enero. Doris se levantó sin hacer ruido. Le dijo algo suave a los niños y los sacó del comedor. Sus pasos subiendo las escaleras fueron el único sonido por unos segundos. Tenis pequeños sobre madera. Alejándose. Gerald se sentó despacio. Como un hombre que ya no está seguro de dónde está el piso. Tenía la copa en la mano pero no había bebido nada. Ruth habló. Gerald. Su voz era baja. Como agua antes de encontrar una grieta. Esos 80,000 eran de mi fideicomiso. Para mis 2 nietas. No tenías derecho a dárselos solo a una persona. Gerald miró a su madre. Y ahí lo vi. Algo que nunca le había visto. No era exactamente culpa. Era cercanía a ella. Como alguien que siempre creyó estar sosteniendo un martillo y de pronto entiende que estaba sosteniendo un espejo. No respondió. Por primera vez en 63 años, Gerald Ston no tuvo la última palabra. Yo me levanté despacio. Sin drama. Sin escena. No estaba actuando.
Solo necesitaba estar de pie para lo que venía. Como cuando sabes que ya no vas a volver a sentarte igual en esa mesa. Lo miré. Seguía en su silla. La copa intacta. La mirada perdida entre el pavó y algo que solo él podía ver. No vine a avergonzar a nadie, papá, dije. Vinimos porque tú nos invitaste. Mi voz no tembló. Eso fue lo que más me sorprendió. No hubo quiebre. No hubo ese pequeño miedo automático que siempre aparecía cuando Geral hablaba. Algo había cambiado. Y la sensación de ser la pequeña simplemente ya no estaba. No fue reemplazado por enojo, fue reemplazado por claridad. Pero ya no voy a seguir sentada en una mesa donde soy la parte chistosa de la mentira de alguien más. Geral abrió la boca. Ella. Ya no. La palabra se quedó entre los dos, como una moneda que cae al piso y nadie se agacha a recoger. Miré a Marlene. Seguía de pie, pero ya no había actuación en su postura. Se veía más pequeña de lo que nunca la había visto. No derrotada, no arrepentida, solo expuesta. Como una casa con las cortinas abiertas y la luz prendida. No te odio, le dije. Solo quiero que esto se detenga. No dije esto porque ella ya lo sabía. Tomé mi bolsa del gancho junto a la puerta. Nolan ya estaba de pie, con la chamarra en la mano. Saludó con la cabeza a la mesa. Educado. Tranquilo. De esos hombres que no necesitan hacer escándalo para que se note quiénes son. Ruth habló desde su silla. Tea. Me detuve. Pásate mañana. Te hago té. Hay cosas que tenemos que hablar. Miró a Geral. Sobre el fideicomiso. Todos. Asentí. Y nos fuimos hacia la puerta. No la azoté. Solo la cerré. Y sí hay diferencia. Un portazo es para la gente que se queda mirando. Una puerta cerrada es para uno mismo. Afuera, el aire de noviembre me pegó en la cara como agua fría. Ya estaba oscuro, de ese oscuro temprano que llega a finales de otoño. La luz del porche dibujaba un círculo amarillo sobre las piedras. Olía a hojas mojadas y a algo dulce. Tal vez pey enfriándose en alguna ventana. El Thanksgiving de alguien más. Nolan abrió la puerta de la camioneta. Me subí. Puse el sobre en el tablero, todavía cerrado, todavía intacto. No lo había necesitado mostrar. La pregunta había sido suficiente. Esa noche me paré en el porche de mi hermana y entendí algo simple. Una sola pregunta me había costado una cena de Thanksgiving, pero me había devuelto algo que llevaba años pagando sin darme cuenta. El derecho de dejar de fingir. Si alguna vez has salido de un lugar sintiéndote más ligero, no más pesado, sabes exactamente de qué hablo. A la mañana siguiente desperté y por 3 segundos no recordé nada. Luego volvió. Pero no como un golpe. Más bien como nieve cayendo despacio sobre una superficie que ya la estaba esperando. El departamento estaba en silencio. Capper estaba sobre mi pecho, con una pata doblada y su ronroneo vibrándome en las costillas. La luz de arriba estaba apagada. Nolan la había apagado en la noche. Desde la cocina se oía la cafetera y el sonido suave de una cuchara contra una taza. Me quedé acostada un rato. El techo tenía una grieta delgada que iba de la lámpara hasta la esquina. La había visto desde el día que me mudé y la había mirado tantas veces que ya parecía parte del lugar. La línea del tiempo parecía marcada por la propia casa, como si el edificio supiera exactamente dónde se partían las cosas en la vida de alguien. Nolan apareció en la puerta con 2 tazas. Me dio una y se sentó en la orilla de la cama. Tomamos café sin hablar. El café estaba fuerte, y la luz de la ventana ya no era como la de ayer. Era más suave, más lenta. Una luz de viernes después de Thanksgiving, como si el mundo por fin hubiera soltado el aire. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Lo pensé. De verdad lo pensé, como cuando revisas un documento en el trabajo y no solo lees las palabras, sino lo que realmente están diciendo. Como si acabara de soltar algo que cargué por 20 años, dije. Y todavía no sé qué hacer con los brazos. Él asintió. Él sí entendía lo que era cargar cosas.
Mi celular estaba en la mesita. 4 llamadas perdidas de Gerald. Ninguna de Marlene. Un mensaje de Ruth. 10 de la mañana. Mi cocina. Trae a Nolan si quieres. No le regresé la llamada a Gerald. No todavía. Ya habría tiempo o no. Pero ahora ya no iba a ser a su manera. Miré el librero que Nolan había hecho. El primer libro seguía un poco chueco, el de los puentes cubiertos. En la repisa de arriba todavía se veían las huellas de Capper en el polvo de madera. La relación con Gerald ya no iba a ser la misma. Tal vez se volvía otra cosa. Tal vez se volvía nada. Pero la versión donde yo era la broma de la mesa donde me sentaban y sonreía mientras alguien me juzgaba en voz alta, esa ya se había terminado. Terminó cuando un tenedor cayó en porcelana. Y hubo 6 segundos de silencio. No me sentía victoriosa. Me sentía terminada. Como cuando cierras un libro que debiste haber dejado en el capítulo 3. La cocina de Ruth a las 10 olía a té Earl Grey y algo horneado. Scones, quizá. Algo sencillo, sin ceremonia. El reloj de madera seguía su tiempo imperfecto. La misma taza con borde de violetas estaba en la mesa, pero hoy eran 3. Gerald ya estaba ahí. Sentado, con las manos alrededor de una taza que no estaba bebiendo. Se veía más viejo. No de golpe, no como en las películas. No era el cabello blanco de un día para otro. Era otra cosa. Los hombros más bajos. La mandíbula menos dura. Como si alguien hubiera aflojado un tornillo que llevaba años demasiado apretado. Ruth estaba en la cocina de espaldas a nosotros, sirviendo agua caliente en la tetera. No se volteó cuando entré. No hacía falta. Sabía quién estaba ahí. Siéntate, Thea. Me senté. Nolan se quedó en la sala. Cerca, pero no encima. Presente, pero dándonos espacio. Ruth llevó la tetera a la mesa y sirvió 3 tazas. Luego se sentó, acomodó las manos sobre el mantel y habló. Ya hablé con mi abogado esta mañana. Voy a quitar a Gerald como fideicomisario. Voy a nombrar un fideicomisario independiente para lo que quede del fondo. La mandíbula de Gerald se tensó. Mamá. Le diste dinero destinado a mis 2 nietas a una sola basándote en una mentira. Eso no es ser padre, Gerald. Eso es favoritismo con dinero que no era tuyo. El reloj siguió marcando el tiempo. El vapor subía de las tazas de té. Ruth me miró. Tu parte se va a reponer. No serán los 80,000. El fondo necesita recuperarse, pero será tuyo como lo había planeado desde el principio. Asentí. No dije gracias. Se sentía mal darle las gracias a alguien por regresar algo que nunca debió salir de mis manos. Gerald me miró entonces. Tenía los ojos rojos, pero secos. No había llorado. Gerald no lloraba excepto cuando Marlene pagó su hipoteca falsa. La ironía era tan grande que casi se podía untar. Me lo pudiste haber dicho, dijo. La voz baja. Rota. Frente a todos. Tú me pudiste haber preguntado cómo estaba antes de anunciarle a todos que yo era la que fallaba, respondí. Parpadeó. Bajó la mirada. Y luego asintió. Chiquito. Casi invisible. Un movimiento que le costaba demasiado a alguien como él. Ruth sirvió más té. 3 tazas. Nadie tomó azúcar. Nadie necesitaba endulzar eso. Pasaron 3 semanas. El mundo no se acabó. Solo se reacomodó. Como cuando mueves un mueble pesado y todo lo demás tiene que acomodarse al nuevo espacio. Regresé al trabajo. Reeling Title siguió igual de indiferente al drama familiar. Los archivos no se preocupan por quien arruinó el Thanksgiving. Diane me vio el lunes en la mañana, con los lentes a medio bajar. ¿Entonces fue tu hermana?, preguntó. La miré. Cariño, llevo 22 años en esto. Desde el momento en que te quedaste callada ese día lo supe. Uno no se queda callado así por desconocidos. No confirmé nada. No lo negué.
Ella me dio una palmadita en el brazo, me dejó un café y regresó a su escritorio. Eso fue todo. Diana entendía la discreción como un cirujano entiende un campo estéril. No era opcional. Era estructura. Marlene me mandó un mensaje una vez. 5 palabras. Perdón por cómo te enteraste. No era una disculpa por mentir. Ni por el dinero. Era por cómo lo descubrí. Lo leí 2 veces. Luego dejé el teléfono. No respondí. No había nada que responder. Ella no estaba pidiendo perdón. Estaba controlando daños. Craig llamó. Rápido. Incómodo. Sin esa voz de vendedor que siempre tenía. Por lo que vale, yo quería decir la verdad hace un año. Ella no me dejó. Lo sé, dije. ¿Cómo? Porque no podías mirarme a los ojos en ningún brunch. Silencio. Sí. Cuida a tus hijos, Craig. Y ya. No nos hicimos amigos. Pero dejé de ponerlo en el mismo cajón que Marlene. Él era débil donde ella era calculadora. 2 tipos de fallas distintas. Gerald llamó una vez. También corto. También sin adornos. Ruth está cambiando los papeles del fideicomiso. Supongo que ya lo sabes. Sí, lo sé. Hubo una pausa tan larga que revisé la pantalla para ver si la llamada se había cortado. Te pareces mucho a tu abuela, dijo por fin. Eso no siempre fue un cumplido viniendo de mí, pero tal vez debió haberlo sido. Colgó antes de que pudiera responder. Gerald nunca se quedaba en lo vulnerable más de 15 segundos. Pero lo había dicho. Y yo lo había escuchado. Y esa frase, rara y pequeña, se me quedó en el pecho como una semilla que no sabía si iba a crecer pero tampoco quería tirar. Ese fin de semana Nolan terminó el segundo librero. Este era para los libros de cocina. Capper de inmediato se adueñó del estante de arriba, empujando con la cabeza un libro de Julia Child como si le estorbara. El primer día de nieve llegó un martes. Ligera, indecisa, de esas que se derriten antes del mediodía, pero que te avisan que algo está cambiando. Navidad. Casa de Ruth. No la colonial de Marlene. No la casa de Gerald. La cocina de Ruth. La de todo a la mano. La del reloj que nunca ha pedido permiso para marcar la hora. La mesa estaba puesta para 4. Ruth, yo, Nolan y Doris. Doris me llamó 2 días después del Thanksgiving y me dijo. Debí haber hablado antes. Pero lo voy a hacer ahora. Estoy de tu lado. Lo dijo sin drama. Como alguien que por fin cuelga un cuadro que llevaba 10 años en la pared esperando. Ruth hizo pollo rostizado. Más pequeño que el pavó de Thanksgiving. Con romero y limón. La piel dorada crujía dentro de su viejo horno de hierro. Nada de vajilla elegante. Nada de copas finas. Usó su juego de platos de hace 40 años. Azules, con el borde gastado. Pesados. De los que no son decoración, son historia. No hubo discursos. No hubo brindis. Nolan cortó el pollo. Doris sirvió el vino. Ruth sacó los biscuits. Yo hice una ensalada. Buena. De las que sé hacer bien. Y aquí nadie iba a usar eso en mi contra. Miré mi lugar en la mesa. Ruth había hecho tarjetas con nuestros nombres. A mano. Recortadas con tijeras. Su letra en cursiva, un poco temblorosa ahora, inclinaba hacia la derecha como si caminara contra el viento. Pero estaba todo claro. Mi tarjeta estaba en el asiento más cercano a la cocina. Le pregunté por qué. Ahí se sienta la familia, dijo. Cerca para ayudar. Cerca para ser el primero en comer. Pasé el dedo por mi nombre. La tinta todavía estaba un poco elevada. Usó pluma fuente. La vieja, la que guarda en el cajón junto a ligas y cupones vencidos. Él y Thea tenían una pequeña curva arriba, como una ola. Afuera, la nieve caía. Esta vez sí era nieve de verdad. De la que no duda.
De la que se queda. De la que cambia la forma de todo lo que toca. Las velas en la mesa eran de cera de abeja, no de vainilla. Olían a calor sin esforzarse en oler bonito. El año pasado, en Thanksgiving, mi papá levantó su copa y le dijo a todos que yo era la que había fallado. Su tenedor estaba firme. Su voz sonaba segura. Y él no tenía idea de que estaba parado encima de una mentira. Esta Navidad, mi abuela puso la mesa para 4. No hizo brindis. No lo necesitaba. Antes yo pensaba que pertenecer era que te eligieran. Me equivoqué. Pertenecer es saber dónde decides sentarte. Esa es mi historia. El pavo se enfrió. La mentira se cayó sola. Y yo aprendí algo simple. Una pregunta hecha con calma puede pegar más fuerte que cualquier puerta azotada. Si esta historia te recordó tu propia mesa, tu propio silencio o ese momento donde tuviste que elegir, cuéntalo en los comentarios. Leo todos. Y si todavía no te suscribes, puedes hacerlo ahora. Hay otra historia abajo que creo que necesitas escuchar. Y mientras tanto arma tu propia mesa. Te la ganaste.